Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco me acompañen de nuevo el día de hoy para platicar de distintos temas como ciencia espiritual, alquimia y esotérica en general. Estoy muy feliz de que me acompañen hoy para dar seguimiento a los videos del audiolibro El Kybalión. Hoy estaremos revisando el capítulo 6, 7 y 8. Capítulo 6. La paradoja divina. El sabio Medias, reconociendo la irrealidad relativa del universo, se imagina que puede desafiar sus leyes, pero no es más que un tonto y vano presuntuoso que se estrellará contra las rocas y será aplastado por los elementos, en razón de su locura. El verdadero sabio, conociendo la naturaleza del universo, emplea la ley contra las leyes, las superiores contra las inferiores, y por medio de la alquimia transmuta lo que no es deseable en lo valioso y de esta manera triunfa. El adeptado consiste no en sueños anormales, visiones o imágenes fantasmagóricas, sino en el sabio empleo de las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así de los dolores de los planos inferiores y vibrando en los más elevados. La transmutación, no la negación presuntuosa, es el arma del maestro, el Kybalión. Esa es la paradoja del universo, la que resulta del principio de polaridad, principio que se manifiesta cuando el todo empieza a crear, aunque para el todo infinito el universo, sus leyes, sus poderes, su vida, sus fenómenos son como algo contemplado en el estado de meditación o en sueño. El universo debe ser tratado como real y la vida, las acciones y los pensamientos han de estar basados en ello. Acordemente, aunque cada uno tenga un claro conocimiento y realización de la verdad superior respecto a su propio plano y leyes. Si el todo hubiera imaginado un universo real, sería desastroso para éste, porque entonces no podría ascenderse de lo inferior a lo superior. El universo se habría convertido en algo fijo, inmóvil y en progreso resultaría imposible. Y si el hombre, por su parte, debido a su semisabiduría, actúa, vive y piensa en el universo como si fuera un sueño, parecido a sus propios ensueños finitos, así se convertirá efectivamente para él, y al igual que un cadáver que caminase, se encontrará dando vueltas y más vueltas en círculos, sin hacer el menor progreso, y siendo forzado por último a despertarse y vivir por las leyes naturales que él había olvidado. Conservad siempre la mente fija en la estrella, pero mirad dónde ponéis los pies. No vayáis a hundirnos en algún abismo. Recordad paradoja divina que afirma que si bien el universo no es, sin embargo es. Recordemos siempre que los dos polos de la verdad, lo absoluto y lo relativo, existen. Guardemos de las verdades a medias. Lo que los hermetistas conocen como la ley de la paradoja es un aspecto del principio de polaridad. Las escrituras herméticas están llenas de toda clase de referencias respecto a esta paradoja, que se descubre en todos los problemas de la vida y del ser. Los instructores están siempre batallando para impedir que sus estudiantes omitan el otro lado de cualquier cuestión, y sus recomendaciones se dirigen especialmente a los problemas de lo absoluto y de lo relativo, que tanto confunden a los alumnos de filosofía y que obligan a tantos a obrar y pensar contrariamente a lo que se conoce como sentido común. Recomendamos mucho a nuestros estudiosos que se aseguren de haber comprendido bien la paradoja divina de lo absoluto y lo relativo, evitando de esta manera ser hipnotizados por el falso espejismo de la verdad, a medias o semiverdad. Desde este punto de vista ha sido escrita
esta lección. Leedla cuidadosamente. La primera idea que se le ocurre al pensador, que ha comprendido y realizado la verdad de que el universo es una creación mental del todo, es la que el universo y todo cuanto éste contiene son una pura ilusión, una irrealidad, contra cuya idea se resuelve instantáneamente. Pero esto, al igual de otras grandes verdades, debe ser considerado desde los puntos de vista absoluto y relativo. Desde el plano absoluto, el universo es, por supuesto, una ilusión, un sueño, una fantasmagoría, si se compara con el todo en sí mismo. Esto lo reconocemos nosotros mismos cuando hablamos del mundo como de un sueño que va y viene, que nace y muere, desde el momento que es mudable, que cambia, que es finito e insustancial. Debe estar ligado a la idea de que un universo creado, cuando se compara con el todo mismo, sin importar cuál sea o pueda ser nuestra creencia respecto a la naturaleza de ambos, filósofos, metafísicos, científicos y teólogos, todos están de acuerdo sobre ello. Y esta concepción se encuentra en todos los sistemas filosóficos y religiosos, así como en las respectivas teorías de las escuelas metafísicas y teológicas. Las enseñanzas herméticas no predican una insustancialidad del universo en términos más fuertes que los que os son más familiares. Aunque la exposición del asunto pueda parecernos algo más contundente. Todo cuando tenga un principio y un fin, en cierto sentido, debe ser irreal e ilusorio, y el universo se encuentra en este caso, sea cual sea el sistema de escuelas de pensamiento. Desde el punto de vista absoluto, nada hay real excepto el todo, independientemente de los términos que empleemos, al pensar sobre ello o al comentarlo. Bien sea que el universo haya sido creado de materia, o bien se trate de una creación mental del todo, es insustancial, mudable, sujeto al tiempo, al espacio, al cambio. Debemos comprender y sentir bien esto antes de pensar y examinar la concepción hermética de la naturaleza mental del universo. Examinad cualquiera otras concepciones y ved si existe alguna que no lo admita. No obstante, el punto de vista absoluto muestra únicamente un solo lado de la cuestión. El otro es su aspecto relativo. Las verdades absolutas han sido definidas como las cosas tal como las conoce y las ve la mente de Dios, mientras que las verdades relativas son las cosas tal como la más elevada razón del hombre las comprende. Y de esta manera, mientras que para el todo el universo debe ser ilusorio e irreal, un simple sueño o el resultado de una meditación, para las mentes finitas que forman parte de ese universo y mirando a través de las facultades mortales, el universo es ciertamente real y así debe ser considerado. Al reconocer así el punto de vista absoluto, no cometeremos el error de ignorar o negar los hechos y fenómenos del universo, tal como se nos presenta ante nuestras facultades mortales. No somos el todo, recordémoslo. Para emplear ilustraciones familiares, podemos reconocer el hecho de que la materia existe para nuestros sentidos y haríamos muy mal si así no lo reconociéramos. Y a pesar de ello, nuestra mente finita reconoce la verdad científica de que no existe tal materia desde el punto de vista de la ciencia, y que lo que llamamos materia no es más que un agregado de átomos. Átomos que a su vez no son más que unidades de fuerzas agrupadas que denominamos electrones o iones, vibrando constantemente en un movimiento circular. Golpeamos una piedra y sentimos el impacto. Parece real, y a pesar de ello sabemos que no es más que lo que ya se ha expuesto. Pero recordemos
que nuestro pie, que siente el golpe mediante la intervención del cerebro, es igualmente materia constituida por electrones y que de esta materia también está hecho nuestro cerebro. Y por último, si no fuera por la mente, no sabríamos nada ni del pie ni de la piedra. Además, el ideal que un pintor o un escultor intentan reproducir en el mármol o en el lienzo les parece muy real. Lo mismo sucede con los personajes que crea la mente de un autor teatral, quien trata de expresarlos para que los demás puedan reconocerlos. Y si esto fuera cierto en el caso de nuestras mentes finitas, ¿cuál sería el grado de realidad de las imágenes mentales creadas en la mente del infinito? O, para los mortales, este universo de mentalidad es ciertamente muy real. Es el único que jamás podremos conocer, aunque nos elevemos de plano en plano cada vez más arriba. Para que lo pudiéramos conocer de otra manera, por propia experiencia, tendríamos que ser el todo mismo. Es muy cierto que cuanto más nos elevamos en la escala, tanto más nos encontramos de la mente del Padre y tanto más evidente se hace la naturaleza ilusoria de lo finito, pero mientras el todo no nos absorba finalmente dentro de él mismo, no se desvanecerá esta visión. De manera, pues, que no necesitamos basarnos en esta ilusión. Reconozcamos más bien la verdadera naturaleza del universo y tratemos de comprender sus leyes mentales, esforzándonos en emplearlas en la forma más efectiva para nuestro progreso ascendente conforme vamos viajando de plano en plano a otro del ser. Las leyes del universo no dejan de ser leyes de hierro, porque son de naturaleza mental. Todos, excepto el todo, estamos sujetos a ellas. Lo que no está en la infinita mente del todo es real, solo un grado menos que la realidad misma que constituye la naturaleza del todo. No nos sintamos, por lo tanto, inseguros o temerosos, sintámonos firmemente sostenidos en la mente infinita, ya que nada existe que pueda dañarnos o causarnos miedo. No hay poder alguno fuera del todo que pueda afectarnos. Podemos permanecer tranquilos y seguros. Y en esta realización, una vez alcanzada, existe la plenitud de seguridad y calma. Entonces dormiremos serenamente sobre la firmeza inconcebible de lo profundo y descansaremos seguros sobre el océano de la mente infinita que constituye al todo. En él, ciertamente, vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. La materia no es menos materia para nosotros mientras permanezcamos en este plano, aunque sepamos que no es más que un agregado de partículas de fuerza o electrones que vibran rápidamente, girando en un entorno a otras, en la formación de los átomos. Estos a su vez giran y vibran y forman así las moléculas, y la agrupación de estas últimas compone las grandes masas de materia. Y no será menos materia por el hecho de que cuando avancemos en nuestra investigación, sepamos que la fuerza, cuyas unidades son los electrones, no es a su vez más que una unidad de manifestación de la mente del todo, y que como todo lo demás del universo es puramente mental en su naturaleza. Aunque en el plano de la materia tenemos que reconocer sus fenómenos, podemos dominarla, como lo hacen los maestros en mayor o menor grado, aplicándole las fuerzas superiores. Cometeríamos así una locura si negáramos la existencia de la materia en ese aspecto relativo. Podemos, sí, negar su dominio sobre nosotros, está bien, pero no podemos intentar ignorarla en su aspecto relativo, al menos mientras vivamos en este plano. Las leyes de la naturaleza tampoco se hacen menos constantes o efectivas por el hecho de que las conozcamos y sepamos que son simples creaciones mentales,
obran plenamente en todos los planos y nos libran de las leyes inferiores, aplicando las superiores, ya que solo podemos conseguirlo de esta manera. Pero no podemos escapar a la ley o elevarnos por encima de ella completamente. Nadie, sino el todo, puede escapar a la ley, y esto es debido a que el todo es la ley misma, del cual todas las demás brotan. Los más avanzados maestros pueden adquirir los poderes que se atribuyen generalmente a los dioses, y existen muchos grados del ser en la gran jerarquía de la vida, cuyos poderes trascienden hasta los de los más elevados maestros, en un grado inconcebible para los mortales. Sin embargo, incluso el maestro más grande y el ser más elevado deben inclinarse ante la ley y son insignificantes ante los ojos del todo. Por consiguiente, si hasta estos elevados seres cuyos poderes exceden a los atribuidos por el hombre a sus dioses, están sujetos y sirven a la ley, imaginad la presunción del común de los mortales cuando mira las leyes de la naturaleza como irreales, visionarias e ilusorias, porque han podido alcanzar a ver que esas leyes son de naturaleza mental o simples creaciones del todo. Esas leyes que el todo quiere que rijan no pueden ser desafiadas o transgredidas. Mientras subsista el universo, subsistirán porque aquel existe en virtud de esas leyes, las cuales forman la trama o el esqueleto del universo donde se apoya. El principio hermético del mentalismo, a la vez que explica la verdadera naturaleza del universo sobre la base de que todo es mental, no cambia las concepciones científicas del universo, de la vida o de la evolución. En realidad, la ciencia no hace más que corroborar las enseñanzas herméticas. Estas últimas enseñan que la naturaleza del universo es mental, mientras que la ciencia afirma que es material o posteriormente que es energía. Las enseñanzas herméticas tampoco están en pugna con el principio básico de Herbert Spencer, que postuló la existencia de una energía infinita y eterna de la cual proceden todas las cosas. En verdad, los hermetistas reconocen la filosofía de Spencer como la más elevada expresión de la obra de las leyes naturales que jamás se promulgara, y creen que Spencer era una reencarnación de un antiguo filósofo que vivió en Egipto hace millares de años, y que más tarde vivió como Heráclito, el filósofo griego del año 500 a.C., y consideran que su doctrina de la energía infinita y eterna está de acuerdo con las enseñanzas herméticas, siempre con el agregado de que esa energía es la mente del todo. Con esta clave maestra de la filosofía hermética, puede el estudiante de Spencer abrir muchas puertas de la concepción o de las concepciones filosóficas internas del gran pensador inglés, cuyas obras muestran el resultado de su preparación en sus encarnaciones anteriores. Sus enseñanzas respecto a la evolución y al ritmo están casi en perfecto acuerdo con la doctrina hermética referente al principio del ritmo. Así pues, el estudiante no necesitaría dejar a un lado los puntos de vista científicos referentes al universo. Todo lo que se le pide es que comprenda el principio básico de que el todo es mente, de que el universo es mental, sosteniendo con firmeza que en la mente del todo. Y encontrará que los otros 6 principios concuerdan perfectamente con este conocimiento científico y servirán para dilucidar plenamente los puntos oscuros. No hay que maravillarse de ello, si se considera la influencia que el pensamiento hermético ejerció sobre los filósofos primitivos de Grecia, sobre cuyas doctrinas descansa en gran parte las teorías de la ciencia actual. La aceptación del primer principio hermético, mentalismo, es la única
gran diferencia entre la ciencia moderna y los estudiantes herméticos, y la primera se va dirigiendo gradualmente hacia ese punto, conforme avanza a través de la oscuridad y va encontrando su camino en el laberinto en el que se ha metido en busca de la realidad. El objeto de esta lección es imprimir en la mente del estudiante el hecho de que el universo, sus leyes y sus fenómenos son tan reales en lo que al hombre concierne, como lo serían bajo la hipótesis del materialismo y de la energía. Bajo cualquier hipótesis, el universo, en su aspecto externo, está siempre cambiando y es transitorio, y por lo consiguiente, se halla desprovisto de realidad sustancial. Pero, y notad el otro polo de la verdad, bajo cualquiera de dichas hipótesis estamos obligados a obrar y a vivir como si esas cosas fugaces fueran reales y substanciales. Aunque con esta diferencia siempre, según las doctrinas, se ignoraba el poder mental como fuerza natural, mientras que ahora vemos que el mentalismo es la mayor fuerza de esa clase. Y esta sola diferencia basta para revolucionar la vida de aquellos que comprenden el principio, la práctica y las leyes resultantes. Por último, una vez que se comprende la ventaja del mentalismo, se aprende a conocer, emplear y aplicar las leyes resultantes. Sin embargo, no se debe caer en la tentación que, según indica el Kybalión, acecha al semisabio que lo hace hipnotizarse por la aparente irrealidad de las cosas. Como consecuencia de ello, camina de un lado para otro como soñando, viviendo en un mundo de ensueños, ignorando la vida diaria y su trabajo, para al final destrozarse contra rocas y disolverse en los elementos en razón de su locura. Más bien, seguid el ejemplo del sabio que la misma autoridad indica. Úsese la ley contra las leyes, lo superior contra lo inferior. Por el arte de la alquimia transmutad lo que no es deseable en lo estimable, triunfando en esa forma. De acuerdo con esta doctrina, debe evitarse la semisabiduría, que es locura y que ignora la verdad de que el dominio consiste no en sueños anormales o visiones fantásticas o imaginaciones, sino en emplear las fuerzas superiores contra las inferiores, escapando así a los dolores de los planos inferiores mediante la elevación a los superiores. Recordad siempre que la transmutación y no la negación presuntuosa es el arma del maestro. Las citas antedichas pertenecen a el Kybalión y son muy dignas de tener siempre presentes. No vivimos en un mundo de sueños, sino en un universo que, si bien relativo, es real, cuando menos en lo que concierne a nuestra vida y obras. Nuestra misión en el universo no es negar su existencia, sino vivir empleando debidamente sus leyes para ascender de lo inferior a lo superior, viviendo y haciendo lo mejor que podemos dentro de las circunstancias que surgen cada día y experimentando todo lo posible nuestras más elevadas ideas e ideales. El verdadero significado de la vida no es conocido por el hombre en este plano, si es que alguien lo conoce, pero los más sabios y nuestras propias intuiciones también nos enseñan que no nos equivocaremos si tratamos de vivir lo mejor posible y realizar la tendencia universal en el mismo sentido, a pesar de las aparentes evidencias en contra. Todos estamos en el camino, y en esta vía para siempre vamos ascendiendo, con frecuentes sitios de reposo. Leed el mensaje del Kybalión y seguir el ejemplo del sabio, evitando el error del semisabio, quien parece en razón de locura. Capítulo 7. El todo en todo. Si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo está en todas las cosas. El que comprende esto debidamente ha adquirido un gran conocimiento, el Kybalión.
A menudo se ha oído a algunos repetir la afirmación de que su deidad era todo en todo, aunque poco se ha sospechado el íntimo significado oculto encerrado en estas palabras emitidas tan a la ligera. La expresión comúnmente empleada es lo que ha quedado de la máxima hermética del epígrafe. Como dice el Kybalión, el que comprende esto debidamente ha adquirido un gran conocimiento. Y si esto es así, tratemos de comprender lo que significa, dada su gran importancia. En esta máxima está encerrada una de las más grandes verdades filosóficas, científicas y religiosas. Ya hemos dado la enseñanza hermética concerniente a la naturaleza mental del universo, la verdad de que el universo es mental, sosteniendo en la mente del todo. Como asegura el Kybalión en el pasaje citado, todas las cosas están en el todo. Sin embargo, ha de notarse también la siguiente afirmación relacionada. Es igualmente cierto que el todo está en todas las cosas. Esta contradicción aparentemente es conciliable según la ley de la paradoja. Es además una afirmación hermética exacta sobre las relaciones que se dan en el todo y su universo mental. Ya hemos visto cómo todo está en el todo. Examinaremos ahora el segundo aspecto de este asunto. La doctrina hermética indica que el todo es inmanente e inherente al universo, así como en toda parte, partícula, unidad o combinación que existe dentro del universo. Los maestros suelen ilustrar este postulado refiriéndose al principio de correspondencia. El instructor le pide al estudiante que forme una imagen mental de una persona, una idea o algo que tenga forma mental. Un buen ejemplo sería el de que el autor, que se está formando la idea de los personajes, o el del pintor o escultor que está creando la imagen mental de lo que trata de expresar con su arte. En cada caso, el estudiante verá que aunque la imagen tiene existencia y ser solo de su propia mente, el estudiante mismo, el autor, el pintor o el escultor es, cierto sentido, inmanente en dicha imagen. En otras palabras, toda la virtud, vida, espíritu o realidad de la imagen mental se deriva de la inmanente mente del pensador. Meditad esto un instante hasta que comprendáis bien la idea. Empleando otro ejemplo, podríamos decir que Otelo, Iago, Hamlet, Lear, Ricardo III, etc., existieron en la mente de Shakespeare en el momento de su concepción o creación. Y sin embargo, Shakespeare existió también dentro de cada uno de los personajes, dándole su vitalidad, su espíritu y su acción. ¿Cuál es el espíritu de los personajes que conocemos como MacGyver, Oliver Twist, Uriah Heep, es Charles Dickens, o tiene cada uno de ellos un espíritu personal independiente de su creador? ¿Tiene Venus de Médicis, la Madonna Sixtina, el Apolo de Beldemere espíritus y realidad propios, o representan los poderes mentales y espirituales de quienes los crearon? La ley de la paradoja explica que ambas proposiciones son ciertas, consideradas desde los puntos de vista apropiados. MacGyver es a la vez MacGyver y Dickens, y mientras pueda decirse que MacGyver es Dickens, Dickens no es idéntico a MacGyver. El hombre como el personaje pueden exclamar: el espíritu de mi creador es muy diferente de la chocante semiverdad que clamorosamente anunciáis algunos semisabios cuando afirman yo soy Dios. Imaginad el pobre MacGyver o al ratero Uriah Heep exclamando yo soy Dickens, o a cualquier otro personaje de las obras de Shakespeare enunciando yo soy Shakespeare. El todo está en la lombriz,
pero la lombriz está muy lejos de ser el todo. Sin embargo, aunque la lombriz existe meramente como algo pequeño, creado y teniendo su ser únicamente en la mente del todo, el todo es inmanente en ella, así como en las partículas que compone. ¿Puede haber algún misterio mayor que el encerrado en esta proposición? Todo está en el todo y el todo está en todo. El estudiante comprenderá, por supuesto, que los ejemplos dados con anterioridad son innecesariamente imperfectos e inadecuados, porque representan una creación de imágenes mentales en mentes finitas, mientras que el universo es la creación de una mente infinita, y la diferencia entre los dos polos la separa. Y sin embargo, es una cuestión de grado de el mismo principio en el que se opera, el principio de correspondencia, donde se manifiesta en cada una. Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Y en proposición a la realización que obtenga el hombre de la existencia del espíritu subyacente, inmanente en su propio ser, se elevará en la escala de la vida. Esto es lo que significa el desarrollo espiritual, el reconocimiento, la realización y la manifestación del espíritu interno. Recuérdese siempre esta definición, la del desenvolvimiento espiritual, porque contiene la verdad de toda auténtica religión. Existen muchos planos del ser, muchos subplanos de vida, muchos grados de existencia en el universo, y todos dependen del adelanto de los seres en la escala, cuyo punto más bajo es la materia más densa. El ser más elevado está separado del espíritu del todo por una sutilísima división. Y por todas partes a lo largo de esta escala de la vida, todo permanece en movimiento. Todos están en el sendero, cuyo fin y meta es el todo. Todo progreso es una vuelta al hogar. Todo se mueve hacia arriba, adelante, a pesar de las aparentes contradicciones. Este es el mensaje del iluminado. La doctrina hermética concerniente al proceso de la creación mental del universo es que, al principio del ciclo creador, el todo, en su aspecto de ser, proyecta su voluntad hacia su aspecto de devenir, y el proceso de la creación comienza. Se dice que este proceso se reduce a una disminución gradual de intensidad vibratoria hasta que se alcanza un grado muy bajo de energía vibrante, en cuyo punto se manifiesta la forma más densa posible de la materia. Este proceso se llama involución, porque el todo se envuelve en su creación, y esto tiene su correspondencia en los procesos mentales de un artista, escritor o inventor, quien se envuelve tanto en su creación mental que olvida casi por completo su propia existencia, pues en esos momentos vive en su creación. Si en lugar de la palabra envolverse empleáramos absorberse, quizás daríamos una idea más clara de lo que tratamos de sugerir. A este estado involuntario de la creación suele también llamársele emanación de la energía divina, así como el estado evolucionario se le denomina absorción. Al polo más extremo del proceso creador se le considera el más separado del todo, en tanto que el principio del estado evolutivo es mirado como un retorno de la oscilación del péndulo del ritmo, como una vuelta al hogar. Las enseñanzas, que es durante la efusión, las vibraciones se van amortiguando gradualmente hasta que el impulso amortiguador cesa finalmente. Y es entonces cuando se produce el retorno de la oscilación pendular. Pero existe una diferencia. Mientras que en la efusión se manifiestan las fuerzas creadoras de manera compacta, como un todo, desde el comienzo mismo del estado evolutivo o de la reabsorción,
se manifiesta la ley de la individualización, esto es, la tendencia a separarse en unidades de fuerza, de tal manera que todo lo que dejó al todo como energía no individualizada vuelva a su fuente originaria como innumerables unidades de vida, altamente desarrolladas, que han ido subiendo cada vez más alto en la escala por medio de una evolución física, mental y espiritual. Los antiguos herméticos empleaban la palabra meditación para describir el proceso de la creación mental del universo en la mente del todo, aunque también se empleaba frecuentemente el término contemplación. Pero la idea que parece surgir del empleo de la atención divina, atención, es una palabra que deriva de la raíz latina que significa alcanzar, llegar. Y el acto de atención es realmente un alcance, una extensión de la energía mental, de manera pues que comprenderemos perfectamente el concepto si examinamos el verdadero significado de la atención. La doctrina hermética concerniente a la evolución es que el todo, al haber meditado sobre el principio de la creación y establecido así la base material del cosmos, pensándolo en la existencia, gradualmente va despertándose de su meditación y al hacerlo produce la manifestación del proceso evolutivo en los planos material, mental y espiritual en orden sucesivo. Así empieza el movimiento ascendente y todos los seres comenzarán a dirigirse hacia el espíritu. La materia se va haciendo menos densa, las unidades vienen a ser las combinaciones se inician, la vida aparece y va manifestándose en formas cada vez más elevadas y la mente se va haciendo cada vez más evidente, vibrando todo cada vez más intensamente. En una palabra, el proceso entero de la evolución en todas sus fases comienza y sigue de acuerdo con las leyes del proceso de absorción. Todo esto ocupa eones y eones de tiempo. Cada eón está compuesto por millones de años, pero según el iluminado, toda la creación, incluyendo la involución y la evolución del universo, no es más que un abrir y cerrar de ojos para el todo. Al final de innumerables ciclos de eones del tiempo, el todo retira su atención, contemplación o meditación del universo porque la gran obra ha terminado y todo queda absorbido en él, de quien en otro tiempo emergiera. Pero el misterio de los misterios es que el espíritu de cada alma no queda aniquilada, sino se expande infinitamente, sumergiéndose uno en otro, el creador y el creado. Esa es la voz de la iluminación. El ejemplo expuesto sobre la meditación y el subsiguiente despertar de ella del todo no son, por supuesto, más que un intento de descripción del proceso infinito mediante un ejemplo finito. No obstante, como es arriba, es abajo. La diferencia es solo de grado. Y así como del todo se despierta de su meditación sobre el universo, así también el hombre, a su debido tiempo, cesará de manifestarse sobre el plano material y se irá retirando cada vez en el espíritu interno, que ciertamente es el yo divino. Hay algo más de lo que desearíamos hablar en esta lección, y esto se encuentra muy cerca del campo metafísico de la especulación. Aunque nuestro propósito es simplemente mostrar la futilidad de tal especulación, aludimos a la pregunta que inevitablemente se presenta ante la mente de todos los pensadores que se han aventurado a buscar la verdad. ¿Por qué creó el todo al universo? Esa pregunta podría ser formulada en diferentes formas, pero su esencia es siempre la misma.
Mucho han luchado los hombres para contársela, pero aún no se pone respuesta alguna que merezca ese nombre. Algunos han imaginado que el todo ganaría algo con ello, pero eso es absurdo, porque ¿qué podría obtener el todo que ya no posea? Otros aseguran que el todo desea amar a algo, o que lo habría creado para divertirse, o porque estaba solo, o manifestar su poder. Pero todas esas respuestas son pueriles y pertenecen a la primera infancia del pensamiento. Algunos han tratado de explicar el misterio, presumiendo que el todo se vio compelido a crear en razón de su naturaleza interna o su instinto creador. Esta idea, si bien representa un adelanto sobre las otras, tiene un punto débil. Si su naturaleza interna o instinto creador lo impulsara a hacer algo, la naturaleza interna o instinto creador sería el absoluto en lugar de el todo, y de ahí que la preposición falle por su misma base. Sin embargo, el todo crea y se manifiesta, y parece encontrar cierta satisfacción al hacerlo. Y es muy difícil escapar a la conclusión de que en algún grado infinito debería de tener algo que correspondiera a una naturaleza interna o instinto creador que el hombre, con un deseo y voluntad correspondientemente infinitos. No podría obrar si no quisiera hacerlo, y no podría hacerlo a menos que lo deseara, y no lo desearía si no obtuviera con ello alguna satisfacción. Y todo esto pertenecería a una naturaleza interna y no podría postularse su existencia de acuerdo con la ley de correspondencia, tanto interna como externa. Este es el problema que subyace en la raíz misma de la dificultad y la dificultad que se encuentra en la misma raíz del problema. Estrictamente hablando, no puede decirse que haya ninguna razón para obrar, porque una razón implicaría una causa, y el todo está por encima de la causa y del efecto, salvo cuando su voluntad misma se convierte en una causa, en cuyo momento el principio se pone en movimiento. De manera, pues, que no puede pensarse en el asunto porque el todo es incognoscible. Así como nos obligamos a decir simplemente el todo es, así también solo podemos decir que el todo obra porque obra. Y en último término, el todo es la razón en sí misma, y puede decirse en verdad que él es su propia razón, su propia ley, su propio acto, mejor aún, que el todo, su razón, su acto y su ley son uno. Se trata de diferentes nombres de la misma cuestión. En opinión de los que escriben, la respuesta se halla encerrada en el íntimo ser del todo, en su ser secreto. La ley de correspondencia, según creemos, solo llega al aspecto del todo que denominamos el aspecto de devenir o de estado. Tras ese aspecto se halla el de ser, en el cual todas las leyes se pierden en la ley en sí. Todos los principios en el principio y en todo. El principio y el ser son idénticos, son uno y lo mismo. Por consiguiente, toda especulación metafísica sobre el punto es fútil. Si nos ocupamos aquí de la cuestión, es únicamente para mostrar que si bien reconocemos el hecho, reconocemos también lo absurdo de las respuestas dadas por metafísicos y teólogos. En conclusión, podrá ser de interés para los estudiantes saber, en tanto que algunos de los antiguos y modernos instructores herméticos se inclinan más bien a aplicar el principio de correspondencia a la cuestión, que da por resultado la naturaleza interna. La leyenda dice que Hermes el Grande, cuando le fue hecha esta pregunta por alguno de sus más avanzados estudiantes, contestó, apretando los labios fuertemente y sin pronunciar una palabra, como si indicara que no había respuesta. Pero también puede ser que quisiera aplicar el axioma de esta filosofía que dice que los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, excepto para los oídos del entendimiento.
en la creencia de que incluso sus más aventajados discípulos no poseían la comprensión necesaria que los calificara para esta enseñanza. De cualquier manera, si Hermes poseyó el secreto, no lo comunicó, y al menos en lo que al mundo concierne, los labios de Hermes están cerrados al respecto. Y si Hermes el Grande vaciló en hablar, ¿quién sería el osado mortal que tratara de enseñarlo? Pero recordémoslo, cualquiera que sea la respuesta de este problema, si es que hay alguna, la verdad es, si bien es cierto que todo está en el todo, no lo es menos que el todo. Está en todas las cosas. Y para terminar, repetiremos las palabras de la cita. El que comprenda esto debidamente ha adquirido un gran conocimiento. Capítulo 8. Los planos de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El Kybalión. El segundo gran principio hermético encierra la verdad que existe entre diversos planos de manifestación de la vida y del ser una armonía, concordancia y correspondencia. Esta verdad lo es porque todo cuanto existe en el universo emanó de la misma fuente y las mismas leyes, principios y características que aplican a todas las unidades o combinaciones de unidades de actividad. Conforme cada una manifestación o manifiesta su propio fenómeno en su propio plano. Para facilitar la meditación y el estudio, la filosofía hermética consideró que el universo puede dividirse en tres clases de fenómenos, conocidos como los tres grandes planos: el plano físico, el plano mental y el plano espiritual. Estas tres divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que no son más que grados ascendentes en la gran escala de la vida, de la cual el punto más bajo de la materia indiferenciada, o más bien el punto más bajo es la materia indiferenciada y el más elevado es el espíritu. Y además, los diferentes planos se difuminan unos entre otros, de manera que no puede establecerse una división firme y nítida entre la parte superior del plano físico y la inferior del plano mental. En una palabra, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de vida o grados de vida en manifestación. Y aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una explicación extensa, daremos una descripción general de ellos. Para empezar, podemos considerar la pregunta a menudo formulada por el neófito que desea saber lo que significa realmente la palabra plano, término que se usa liberalmente y que apenas ha sido explicado en muchas obras del ocultismo. La pregunta se formula generalmente así: ¿un plano es un lugar que tiene dimensiones o no es más que una condición o un estado? Y podemos contestar: no, no es un lugar ni una dimensión ordinaria del espacio. Sin embargo, es más que un estado o una condición. Puede ser considerado como un estado-condición. No obstante, el estado-condición es un grado dimensional, es una escala y está sujeto a medida. Parecerá quizás esto una paradoja, pero examinémoslo. Una dimensión es una medida en línea recta, relacionada con una medida base, etc. Las dimensiones ordinarias del espacio son longitud o largo, latitud o ancho y grosor, o medida en línea recta, conocidas como los ocultistas y también por los hombres de ciencia, aunque estos últimos no le hayan dado todavía el nombre de dimensión. Esta nueva dimensión, que por el momento es la base de muchas especulaciones bajo el nombre de cuarta dimensión, es el tipo usado para determinar los grados o los planos. Esta cuarta dimensión puede ser denominada la de la vibración. Es un hecho bien conocido por la ciencia moderna,
así como los hermetistas, quienes han encerrado esa verdad en su tercer principio, que todo está en movimiento, todo vibra, nada está en reposo. Desde la más elevada manifestación hasta la más baja, todo vibra. Y no solamente vibra en diferente manera, los grados de intensidad vibratoria constituyen los grados de la cuarta dimensión. Todos estos grados forman lo que los ocultistas llaman planos. Cuanto más elevado es el grado de vibración, más elevado es el plano. De manera pues, aunque un plano no es un lugar ni un estado o condición, posee sin embargo cualidades comunes a ambos. Algo más tendremos que decir sobre las vibraciones en los próximos capítulos, donde estudiaremos el principio hermético de la vibración. Se recordará, no obstante, que los tres grandes planos no son divisiones reales de los fenómenos del universo, sino simples medios arbitrarios empleados por los herméticos para ayudar al pensamiento y al estudio de los diversos grados y formas de la actividad y de la vida universal. El átomo de la materia, la unidad de la fuerza, la mente del hombre y el ser del arcángel no son más que grados de una sola y misma escala, y todos son fundamentalmente lo mismo. Su única diferencia es una cuestión de grado y de la intensidad vibratoria. Todos son creaciones del todo y tienen su existencia dentro de una mente infinita. Los herméticos subdividieron cada uno de estos tres grandes planos en 7 planos menores, y cada uno de estos 7 subplanos a su vez. Estas divisiones son más o menos arbitrarias y se difuminan unas en otras, pero han sido adoptadas por conveniencias del estudio científico. El gran plano físico y sus 7 planos menores son las divisiones que comprenden todos los fenómenos del universo, que se refieren a las cosas, fuerzas y manifestaciones físicas. Incluye todas las formas de lo que conocemos como materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. Pero se debe recordar que la filosofía hermética no conoce la materia separada de la mente del todo. La proposición es que la materia no es más que una forma de energía. Esto es energía de una intensidad vibratoria inferior. Y de acuerdo con ello, los herméticos clasificaban la materia bajo el título de energía y le adjudican 3 de los 7 planos menores del gran plano físico. Dichas divisiones menores son las siguientes. 1. Plano de la materia A. 2. Plano de la materia B. 3. Plano de la materia C. 4. El plano de sustancia etérea. 5. El plano de energía A. 6. El plano de energía B. Y el 7. Plano de energía C. El plano de materia A comprende las formas materiales sólidas, líquidas y gaseosas, tal como lo reconocen generalmente las obras de texto físicas. El plano de materia B incluye ciertas formas más elevadas y sutiles de la existencia que la ciencia comienza a conocer. Los fenómenos de la materia radiante que pertenecen a la subdivisión inferior de este plano menor. El plano de materia C abarca formas de la materia más sutil y tenue, cuya existencia ni siquiera sospechan los hombres de ciencia actuales. El plano de substancia etérea comprende lo que la ciencia denominaba éter, substancia de tenuidad extrema y de prodigiosa elasticidad, que comprende todo el espíritu universal y que obra como medio para la transmisión de ondas de energías tales como la luz, el calor, la electricidad, etc. Esa substancia etérea es el eslabón de unión entre la llamada materia y la energía, participando de la naturaleza de ambas. La doctrina hermética dice que ese plano tiene subdivisiones como la de los planos menores y que en realidad hay 7 éteres en lugar de 1. Inmediatamente después viene el plano de energía A, que comprende las formas de energía que la ciencia conoce en sí.
Sus 7 subdivisiones son el calor, luz, magnetismo, electricidad, atracción, como la gravitación, cohesión, afinidad química, etc. Y otras varias formas de fuerza que revelan los experimentos científicos, pero que aún no han sido denominadas o clasificadas. El plano de energía B incluye 7 subdivisiones que las más elevadas modalidades de energía que no se han descubierto en la ciencia, pero que han sido llamadas las fuerzas sutiles de la naturaleza, cuya manifestación se provoca mediante ciertos fenómenos mentales, que son posibles a merced de ellas. El plano de energía C contiene 7 subdivisiones de energía tan elevadamente organizadas que tienen muchas de las características de la vida, pero no son reconocidas por el hombre en la actualidad o en el actual momento de desarrollo, por lo que solamente las utilizan los seres en el planeta espiritual. Esa energía es inconcebible y puede ser considerada casi como un poder divino. Los seres que la emplean como dioses, incluso comparándolos con el tipo humano más elevado que conocemos. Aquí un paréntesis, se refieren a que los seres que la llegan a emplear son como dioses. Es como acceder a un cierto tipo de energía tan inconcebible en la materia o en los otros planos que los nombramos dioses para explicarlo, y aún así estos seres ni siquiera pudieran como conocerlo. Continúo. El gran plano mental comprende esas formas vivientes que conocemos en la vida ordinaria, así como otras formas no tan bien conocidas, salvo por los ocultistas. La clasificación de los 7 planos mentales menores no es muy satisfactoria, ya que resulta más bien arbitraria, salvo la que se acompañara por complicadas explicaciones que son ajenas al propósito de este libro, pero las mencionaremos. El plano de la mente mineral, el plano de la mente elemental A, el plano de la mente vegetal, el plano de la mente elemental B, el plano de la mente animal, el plano de la mente elemental C y el plano de la mente humana. Son 7 planos de conciencia de la mente. El plano de la mente mineral comprende a los estados o condiciones de las unidades, entidades o grupos y combinaciones de ellas que animan las formas conocidas bajo el nombre de minerales, sustancias químicas, etc. Estas entidades no deben de ser confundidas con las moléculas, átomos y partículas, ya que estos últimos solo son el cuerpo material de dichas entidades, así como el cuerpo del hombre no es más que una forma material y no él en sí mismo. Y a estas entidades se les puede llamar almas en cierto sentido, y son seres vivientes de escaso grado de desarrollo, vida y mentalidad, apenas un poco más que las unidades de energías vivientes, que comprenden las subdivisiones superiores de las más elevadas en el plano físico. El hombre corriente no suele atribuirle mente, alma o vida al reino mineral, pero todos los ocultistas reconocen su existencia, y la ciencia moderna se está encaminando rápidamente hacia ese punto. Las moléculas, los átomos y las partículas tienen sus odios y amores, gustos y desagrados, atracciones y repulsiones, afinidades y desafinidades, etc. Y algunos hombres de ciencia han expresado la opinión de que el deseo y la voluntad, las emociones y los sentimientos de los átomos solo difieren en grado de los del hombre. No tenemos espacio para comentar el asunto aquí. Todos los ocultistas saben que es un hecho y otros se refieren a los descubrimientos científicos más recientes para que se pueda corroborar. Este plano representa las 7 subdivisiones habituales. El plano de la mente elemental A comprende el estado, condición y grado de desarrollo mental y vital de una clase de entidades desconocidas para el hombre corriente, pero que el ocultista conoce. Son invisibles para los sentidos ordinarios humanos, pero no obstante existen y desempeñan su papel en el drama del universo.
Su grado de inteligencia es intermedio entre las entidades minerales y químicas, por una parte, y las entidades del reino animal por otra. Hay también 7 subdivisiones en este plano. El plano de la mente vegetal y sus 7 subdivisiones comprende los estados o condiciones de las entidades que encierra el mundo vegetal, los fenómenos mentales y vitales que se conocen corrientemente. Muchas interesantes obras científicas han escrito últimamente sobre la mente y la vida de las plantas. Los vegetales tienen mente y alma, tanto como los animales, el hombre y el superhombre. En el plano de la mente elemental B y sus 7 subdivisiones se engloban los estados y condiciones de una forma de elementales o entidades invisibles que hacen su obra en el universo, cuya mente y vitalidad forman parte de una escala entre el plano de la mente vegetal y el plano de la mente animal, participando de la naturaleza de ambos. El plano de la mente animal y sus 7 subdivisiones comprende los estados y condiciones de las entidades, seres o almas que animan los cuerpos vivientes de los animales y que son conocidos por todos. No es necesario entrar en detalles concernientes a este reino o plano de vida, porque el mundo animal nos es tan conocido como el nuestro propio. El plano de la mente elemental C y sus 7 subdivisiones incluyen las entidades o seres invisibles que participan de la naturaleza de la vida animal y humana en determinado grado y combinación. Los elementos participantes a este plano y que se encuentran en su grado más elevado son semihumanos en inteligencia. El plano de la mente humana y sus 7 subdivisiones comprende las manifestaciones de la vida y la mentalidad que son comunes al hombre en sus varios grados y divisiones. En este punto debemos indicar el hecho de que el hombre corriente actual ocupa una 4ª subdivisión en el plano de la mente humana, y solo los más inteligentes han cruzado los límites de la 5ª subdivisión. Millones de años han empleado la raza para alcanzar este estadio, y tardará muchos más en llegar a las subdivisiones 6ª y 7ª. Pero debemos recordar que ha habido razas anteriores a las nuestras que han pasado por esos grados y después más allá de ellos. Nuestra propia raza es la 5ª, con mucho los rezagados de la 4ª, que recorre este sendero. En ella ha habido unas cuantas almas que han sobrepasado a la masa y han llegado a la 6ª y 7ª subdivisión, y a algunos un poco más allá todavía. El hombre de la 6ª subdivisión es el superhombre, y el que de la 7ª un ultrahombre. Al considerarse los 7 planos mentales menores, nos hemos referido a los 3 planos elementales en un sentido general. No deseamos entrar en un mayor detalle en esta obra, porque el asunto no pertenece a esta parte de la filosofía y de las enseñanzas generales. Pero os hemos explicado esto para dar una idea un poco más clara de las relaciones de estos planos con los que no hemos conocido más. Los planos elementales guardan la misma relación en mentalidad y vitalidad con los planos mineral, vegetal, animal y humano que las teclas negras de un piano con las blancas. Estas últimas bastan para producir música, pero hay ciertas escalas, melodías y armonías en las que las teclas negras desempeñan su papel y su presencia es necesaria. Son también imprescindibles como eslabones de unión en las condiciones anímicas o estados de ser diversos entre demás planos, alcanzándose así ciertas formas de desenvolvimiento. Y este hecho le dará al lector que pueda leer entre líneas una luz nueva sobre el proceso de la evolución, una nueva llave para la secreta puerta de la vida que se oculta de reino en reino. Todos los ocultistas conocen perfectamente estos
grandes reinos de elementales, y las obras esotéricas están llenas de alusión a ellos. Los que hayan leído Zanoni de Bulwer Lytton y otras leyendas similares reconocerán estas entidades pertenecientes a los mencionados planos de vida. Pasando del gran plano mental al plano espiritual, ¿qué es lo que podríamos decir? ¿Cómo podríamos explicar esos elevados estados del ser, de la materia y de la mentalidad a individuos que son todavía incapaces de comprender las subdivisiones más elevadas del plano de mente humana? Esa tarea es imposible. Solo podemos hablar de los términos más generales. ¿Cómo podría describirse la luz a un hombre que haya nacido ciego? ¿Cómo podría explicar el azúcar a quien nunca haya probado algo dulce? ¿Cómo hablarle de armonía musical a un sordo? Todo lo que podemos decir es que los 7 planos menores del gran plano espiritual, cada uno de los cuales tiene las usuales 7 subdivisiones, comprenden seres tan superiores al hombre actual como este último es superior al gusano o quizás a formas más inferiores. La vida de esos seres trasciende tanto a la nuestra que ni siquiera podemos pensar en sus detalles. Su mente es tan elevada que para ellos nosotros apenas sí pensamos, y nuestros procesos mentales les parecen puros procesos materiales. La materia que forma sus cuerpos del plano más elevado, y algunos dicen que están envueltos en pura energía. ¿Qué es lo que podría afirmarse sobre tales seres? En los 7 planos menores del gran plano espiritual existen seres a quienes denominamos ángeles, arcángeles o semidioses. En estos planos menores inferiores viven aquellos a quien damos el nombre de maestros y adeptos. Sobre ellos están las grandes jerarquías de huestes angelicales, inconcebibles para el hombre, y sobre ellas se sitúan los que, sin irreverencia alguna, podrían llamarse dioses, pues su grado de elevación en la escala es tan alto, tan grande, su poder, su inteligencia, que sobrepasan todas las concepciones que el hombre se ha formado sobre la deidad. Esos seres están más allá de todo cuanto se pueda imaginar, y la palabra divino es la única que se les podría explicar. Muchos de estos seres, incluso las huestes angelicales, tienen sumo interés por las cosas del universo y desempeñan un papel importantísimo en sus procesos. Esas invisibles divinidades y auxiliares angelicales ejercen su influencia libre y poderosamente en la obra de la evolución y del proceso cósmico. Su intervención ocasional y su auxilio directo en los asuntos humanos han dado origen a muchas leyendas, creencias, religiones y tradiciones de las razas pasadas y actuales. Han impuesto en alto grado su conocimiento y poder sobre el mundo una y otra vez, siempre bajo la ley del todo, por supuesto. Sin embargo, incluso esos elevadísimos seres existen tan solo como creaciones de la mente del todo, y están sujetos a los procesos cósmicos y a las leyes universales. Son todavía mortales. Podemos llamarlos dioses si nos agrada, pero no son más que nuestros hermanos mayores, las almas avanzadas que han sobrepasado a sus compañeras y resucitado temporalmente al éxtasis de la absorción del todo, para poder ayudar a la raza en su ascendente viaje por el sendero. Pero pertenecen al universo y están sujetos a sus condiciones. Son mortales y su plano es inferior al del espíritu absoluto. Solo los herméticos más avanzados son capaces de comprender las enseñanzas secretas concernientes al estado de existencia y a los poderes manifestados en los planos espirituales. El fenómeno es tan superior al que se produce en los planos mentales que cualquier intento de descripción solo serviría para producir una gran confusión de ideas. Únicamente aquellos cuya mentalidad haya sido cuidadosamente educada en la filosofía hermética durante años enteros y los que han traído consigo de encarnaciones anteriores el conocimiento adquirido previamente pueden comprender
de forma adecuada lo que significan las enseñanzas referentes a los planos espirituales. Y muchas de ellas las guardan celosamente los herméticos por considerarlas demasiado sagradas, importantes e incluso peligrosas, para divulgarlas públicamente. El estudiante inteligente comprenderá lo que esto significa cuando digamos que el significado de la palabra espíritu, tal como lo usan los herméticos, en sí sería un sinónimo de poder viviente, de fuerza animada, de esencia interna o vital, etc. Algo que no debe confundirse con lo que generalmente se le atribuye al término en cuestión: religión, eclesiástico, espiritual, etéreo, santo, etc. El ocultista emplea el término espíritu en el sentido del principio animador, lo que lleva consigo la idea de poder, de energía viviente, de fuerza mística, etc., ya que sabe muy bien que lo que él conoce como poder espiritual puede ser empleado con fines buenos o malos, de acuerdo con el principio de polaridad. En este último caso, reconocido por la mayoría de las religiones en sus concepciones de Satanás, Belcebú, el diablo, Lucifer, ángeles caídos, etc. Y por esta razón el conocimiento referente a esos planos ha sido mantenido en el secreto, en el santuario de los santuarios de todas las fraternidades esotéricas y órdenes ocultas. Ha sido guardado en las más secretas cámaras del templo. Pero, esto sí podemos decirlo, lo que alcanzaron los grandes poderes espirituales y emplearon mal, se crearon un destino terrible, y la oscilación del péndulo del ritmo inevitablemente los llevará al otro extremo de la existencia material, desde cuyo punto tendrán que volver nuevamente a hacer el mismo camino a lo largo de sus múltiples espirales del sendero. Pero siempre tendrán como castigo el recuerdo vibrante de las cumbres de donde cayeron debido a su mal obra. Las leyes sobre los ángeles caídos tienen una base real, como saben todos los ocultistas. La lucha interesada por el poder en los planos espirituales inevitablemente produce que el alma egoísta pierda su equilibrio espiritual y caiga tan bajo como había ascendido. Sin embargo, incluso a estas almas se les presenta la oportunidad de volver sobre sus pasos y hacen el viaje de vuelta pagando una tremenda penalidad, de acuerdo con la invariable ley. Para concluir, recordemos que de acuerdo con el principio de correspondencia que encierra la verdad de que, como es arriba es abajo, los 7 principios herméticos operan plenamente en los diversos planos físico, mental y espiritual, y se manifiestan en todos ellos. El principio de sustancia mental, porque todos están en la mente del todo. El principio de correspondencia, porque existe analogía, acuerdo, correspondencia y concordancia entre los distintos planos. El principio de vibración, porque las diferencias que los dividen son como consecuencia de la vibración, como ya hemos explicado. El principio de polaridad, porque los extremos o polos son aparentemente opuestos y contradictorios. El principio del ritmo, debido a su flujo y reflujo, ascenso y descenso, entrada y salida. El principio de causa y efecto, porque todo efecto tiene su causa y toda causa tiene su efecto. El principio del género, porque la energía creadora siempre está expresada y opera mediante los aspectos femenino y masculino. Como es arriba, es abajo. Los milenarios axiomas herméticos encierran los grandes principios de los fenómenos universales. Conforme vayamos considerando los restantes principios, veremos cada vez más clara la verdad de la naturaleza universal de este gran principio de correspondencia. Y bueno, con esto estaríamos terminando los capítulos 6, 7 y 8. Y agradezco mucho, como siempre, que me acompañen el día de hoy. Estaré subiendo
los siguientes capítulos en breves y algunos otros videos ya de temas para dar continuidad a las listas para dar continuidad a los videos que existen ya en otras listas. Y les recuerdo que actualmente estoy subiendo videos los días miércoles, cada 15 días por el momento, y espero pronto poder actualizarlos semanalmente. Muchas gracias, les mando mucha luz.